Alabado sea Dios. Qué bueno es bendecir al Señor. ¿Sabe lo que significa Baruch Hashem Adonai? Baruch Hashem Adonai significa bendito el nombre de mi Dios en hebreo. Me gusta eso. Bendecir al nombre de mi Dios. ¿Cuánto lo bendicen? Aleluya. Vamos a hablar hoy acerca del propósito de los dones. Propósito de los dones espirituales. Propósito de dones espirituales. Vamos a comenzar leyendo en Primera de Corintios capítulo 12, del verso 1 al 7. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Qué interesante. Comienza diciendo, no quiero que ignoren. Dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Gentiles se refiere a aquellos que no son judíos o israelitas y que no tenían por tanto la escritura del Dios verdadero. Vivían en un paganismo constante, no conocían a Dios ni a su palabra. Así estaba el pueblo gentil hasta que la iglesia lo alcanzó por medio de la predicación. Dice, por tanto os digo, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esa es una de las cosas, digamos, de la manera que tenemos cuando vemos a una persona bajo espíritu inmundo, bajo espíritu de demonio, y lo exponemos a la liberación, a orar por ellos para que sean libertados. Una manera que tenemos de probar que la persona ha sido libertada es que llame al Señor Jesús. Pronuncia el nombre de Jesús de nuevo. Si la persona puede hacerlo, el de espíritu del mal ya no está en control. Aunque quizás todavía esté ahí, pero ya no está en control. Porque hay momentos que tiene total control de la persona. Y es él el que está hablando. Pero él no podrá pronunciar ese nombre. Porque no podrá hacerlo, porque si no tiene el Espíritu de Dios no puede hacerlo. Entonces dice, ahora bien, verso 4. Hay diversidad de dones. Oye, ¿cómo lo dice? Hay diversidad de dones. ¿A quién le está predicando? ¿A quién le está enseñando Pablo esto? A la iglesia de Corinto. No dijo hubo dones. No, dijo hay diversidad de dones. Pero el Espíritu es el mismo, refiriéndose al Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios. La palabra ministerios, áreas de servicio. Pero el Espíritu dice, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La manifestación del Espíritu, hablando de los dones, habla de la manifestación del Espíritu. Ahora observe que comienza el apóstol Pablo diciendo allí, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. ¿Cuánta ignorancia en esto? Porque la ignorancia acerca de los dones espirituales hace que algunos, digamos, se desentiendan del don, menosprecien el don o los dones en la iglesia. Y otros que hagan uso abusivo de los dones, que hagan un uso inapropiado de los dones. En ambos casos, la iglesia es privada de esto que el Señor ha provisto para el provecho de ella y para las operaciones de la iglesia como medio del reino de los cielos para hacer la obra de Dios y alcanzar las almas aquí en esta dimensión. Entonces, quien no gana es la iglesia cuando hay una ignorancia acerca de los dones. Y hoy queremos hablar de esto. Queremos hablar de los dones porque claro que están en la iglesia aún, aunque muchos lo nieguen.
Hay un problema con los dones, y es que, como dice el apóstol Pablo, a los corintios se les llevaba engañados a, digamos, detrás de las manifestaciones sobrenaturales. ¿Y por qué? Porque es fácil seducir a la gente cuando alguien tiene alguna de estas cualidades, alguna de estas, digamos, de estos dones, de estas manifestaciones. La gente es fácilmente impresionada por las manifestaciones sobrenaturales, no importa la fuente. Cuando una persona ve a alguien que es capaz de hacer algo extraño, algo sobrenatural, la gente queda impresionada. Y eso hace que fácilmente sea manipulado. Y ustedes, por ejemplo, en nuestros campos, cuando se hacen estas fiestas a los demonios, que la gente dice fiesta a los santos, pero tienen un cuadro de cada supuesto santo allí y hacen 20,000 cosas. Entonces hay alguien que, bajo una manifestación extraña, hay personas, hermanos, que literalmente caminan, ponen los pies sobre la pared, caminando, pam, 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 ponen los pies sobre el techo, caminando, en acciones de esas, y todo el mundo que está, ¡oh! 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 Personas que salen y se meten en una fogata y no se queman, que pisan cosas, carbones encendidos y no se queman, que se desaparecen. Y la gente, y entonces nos decían, en esos tiempos allá, cuando yo era un jovencito, me decían, esos son los seres. Se le montan los seres. Bueno, como la gente tiene esa idea de que son los seres, ¿verdad? Pero no saben qué seres son, si son buenos o son malos. Pero para la gente son seres buenos, son los seres. Entonces, ¿qué pasa cuando en la iglesia pasa algo parecido? Que la gente tiene la misma impresión, dice, pero... Por eso cuando en una iglesia pentecostal o carismática ocurre una manifestación del Espíritu Santo, y hay una persona que bajo esa manifestación se cae o se pone a temblar o se pone a saltar o a remolinear, la gente dice, eso es raro, ¿verdad? Hay una confusión. Entonces, eso hace que mucha gente no quiera estar ni siquiera en un lugar así, se asusta, ¿verdad? Cuando esto se convierte como en un espectáculo. Por eso el apóstol Pablo aclara, ¿verdad?, que hay maneras de usar los dones espirituales, porque si es el Espíritu Santo que lo hace, no debería crear confusión. Pero la confusión viene cuando es el hombre que lo hace, ¿verdad? Y esto ha provocado que algunos grupos religiosos incluso se cierran totalmente, dicen, no existen esas manifestaciones. Esas son emociones de la gente y son cosas en la carne. Pero al punto, hermanos, de negar la existencia de los dones. ¿Qué es un don? Un don, la Biblia se define como un regalo. Es un regalo porque es una dádiva del Espíritu al creyente. Pero en sí es la manifestación del Espíritu en esa persona, en una acción, en una cualidad o en algo que esa persona hace que resulta de manera extraordinaria, excelente, que lo hace con una facilidad y con una destreza que tú dices, wow. Puede ser un recurso, puede ser un talento, puede ser un don, pero son cosas que el Espíritu ha dado. Ahora mire esto, los dones fueron dados a la iglesia, los dones del Espíritu fueron dados a la iglesia para que la iglesia funcione como un cuerpo. En Romanos 12:4, oiga lo que dice el apóstol Pablo. Dice él, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo
y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. Y el que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Observe todas las manifestaciones en las que el Espíritu se expresa a beneficio de la iglesia. Es un solo cuerpo la iglesia, pero tiene diferentes dones. A cada uno le ha sido impartido ese don para el beneficio del cuerpo que es la iglesia. Lo que está diciendo es que la iglesia de Cristo no funciona sin dones. La iglesia de Cristo no funciona sin dones. Le fueron dados esos dones. Si la iglesia no posee esos dones, digamos, ¿verdad? Esta iglesia posiblemente o está reprimiendo los dones, o está descuidando los dones, o simplemente no cree en ellos. Y como es una manifestación del Espíritu, el Espíritu, si no hay fe, no opera en la vida de la persona. El Espíritu, si no hay fe, no opera. Necesita fe el creyente para que el Espíritu pueda funcionar en su vida. Ahora, mire esto. Una persona, dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:14, dice Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Observe que un creyente puede tener el don y lo puede tener descuidado. Una iglesia puede tener dones, pero los puede tener descuidados. La iglesia, no negamos que sean iglesia de Cristo porque no crean en los dones. Lo que vemos es que los dones existen, pero ellos los tienen descuidados. Los dones nunca han cesado. Los dones nunca han cesado. Algunos toman lo que Cristo dice en Mateo 11:13, cuando dijo que los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y algunos dicen, hasta ahí, ya no hay más profetas. Pero no, hermano. Cristo está diciendo que el ejercicio profético de los profetas que profetizaron para la ley y en el tiempo de la ley terminaron con Juan. Pero ese es el pacto de la ley. Ese es el pacto antiguo. Pero cada pacto tiene sus profetas. Y observe cómo la Biblia habla en Juan 1:17 que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A partir de Jesucristo hay un nuevo pacto, se llama pacto de gracia. Y ese pacto tiene también los voceros de Dios. Porque dice primera de Pedro 1:10 y 11 que los profetas que profetizaron en la antigüedad lo hicieron, ¿verdad?, movidos por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y observe esto. Si el Espíritu Santo impulsó o habló por boca de los profetas del Antiguo Testamento en los cuales él venía de visita, porque como Cristo aún no había pagado el precio de la restauración, del perdón del pecador en la cruz, los que fueron salvos antes de la muerte de Cristo, estos tenían una salvación diferida. Era una salvación que estaba prometida por la obra de Cristo. Ellos aún no recibieron en sus propios cuerpos la santificación necesaria para que el Espíritu de Dios habitara en ellos. Pero ahora en Cristo, cuando Cristo viene, la iglesia tiene esta facultad. Y dice la Biblia en Efesios 2:22 que el Señor nos ha hecho morada de Él en el Espíritu. El Espíritu Santo ahora puede morar en nosotros. ¿Y qué pasa en este caso? Que en la gracia el Espíritu mora en el creyente. Y si el Espíritu habló por boca de profetas en los cuales venía de visita, ¿cuánto más hablará en hombres y mujeres en los cuales Él habita ahora, hoy? Entonces el don profético hoy está presente también, dice la Biblia. Observe esto. En 1 Corintios 12:28, el apóstol Pablo dice, oiga esto. 1 Corintios 12:28, vamos a leerlo claro para que se vea con
presteza a lo que dice la palabra. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. ¿Oyó? Entonces los profetas no se acabaron con Juan, ¿verdad que no? Lo que pasa es que hay que leer en español. Mire, lo dice clarito. Dice los profetas y la ley, vinculando claramente ese ejercicio profético a la ley, terminaron con Juan. Pero en la gracia están los voceros de Dios. Y aquí está, y dice el apóstol Pablo, que en la iglesia Dios puso primero apóstoles y también puso profetas, puso maestros, y dice, y puso los que hacen milagros. Iglesias que no creen en milagros, pero la iglesia tiene quien hace milagros. El Espíritu Santo obrando en creyentes que hacen milagros. Él es que lo hace a través de ellos. Y dice el apóstol, dice los que sanan, gente que no cree en el don de sanidad. Están los que sanan en la iglesia. El Señor los usa para sanar. Eso dice la Biblia. Y por encima de lo que diga cualquier otro, nosotros creemos lo que dice la Biblia. Eso es todo. Yo procuro que mi vida de fe sea basada en lo que dice la Escritura y así enseño. Por encima de quien sea. Entonces míralo aquí. Dice él, los que hacen, los que sanan, ¿verdad? Y los que ayudan. Hay gente que ayuda. Óyeme, eso es necesario en la iglesia. Gente que ayude. La iglesia entera no puede ayudar, pero hay gente en la iglesia que ayuda. Y en eso representa a la iglesia. Dios los puso allí para esto. Dice él, los que tienen don de lenguas. ¿Que cómo? Sí, también los puso Dios en la iglesia. Gente que habla en lengua. Lo que pasa es que esa lengua debe ser interpretada. Dice él, son todos apóstoles. Observe, son todos maestros. Son todos profetas. Hacen todos milagros. No, cada uno hace lo que ha sido llamado a hacer. Pero es parte del cuerpo que es la iglesia. Entonces, los dones están, nunca se han ido. El Señor los puso en la iglesia para que la iglesia haga su trabajo. Y observe esto, en profetas ejerciendo en la iglesia primitiva. Agabo, Hechos 11, 27 al 28. Un profeta que estaba en la iglesia y tomó y vio el cinto de Pablo, el cinturón de Pablo, y lo tomó y profetizó sobre él. Y todo lo que dijo sobre Pablo se cumplió al pie de la letra. Eso es todo. Muchos podrán decirte cosas de que yo soy un profeta. Vamos a ver si se cumple. Si no se cumple, no es profeta nada. ¿Verdad? Ahora, cuando se cumple, tú te quedas así. Por ahí verdad fue Dios que habló con él. ¿Verdad? Fue Dios que habló con él porque me está diciendo cosas que solamente Dios y yo sabíamos. Claro que hay adivinos. Hay adivinos, pero recuerde lo que dijo el apóstol Pablo al principio, en 1 Corintios 12, dice, ninguno llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Así que si es un adivino, si es un mensajero del mal, él tendrá sus límites. En Hechos 13, la Biblia afirma que en la iglesia primitiva había profetas. ¿Oyó? El verso 1 de Hechos 13 dice que había en la iglesia primitiva profetas y maestros. Es decir, si nosotros hoy decimos que somos iglesia de la misma genealogía, de la misma línea de la iglesia apostólica, de la iglesia primitiva, tenemos que creer lo que ella dice. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. O sea que no es raro que en una iglesia verdadera de Cristo haya profetas y haya maestros y haya gente que hable en lengua. ¿Verdad que no? Porque la Biblia lo está diciendo. En Hechos 15, 32 dice que Judas y Silas eran profetas en la iglesia que consolaban a los hermanos. Mire esto, cuando la iglesia no cree en el ejercicio profético activo actualmente,
priva a la congregación del consuelo que da la palabra profética. Y hay momentos en que sí, Dios usa la palabra predicada para darte una enseñanza, que siempre Dios actúa de esa manera, perfecto, pero hay momentos en los que tú necesitas oír algo particular de tu propia situación presente, cosas puntuales en las que Dios te habla. Por ejemplo, esto ya lo he dicho otras veces, pero necesito hacerlo de nuevo. Oiga esto, yo estoy entusiasmado con irme a Estados Unidos. Creo que era 2005, no, de 2006, por ahí. Llegó un hermano con una propuesta a la universidad diciendo, los líderes que tengan una carrera universitaria ya hecha, hay una universidad cristiana que está ofreciéndoles una beca para estudiar una maestría allá en Estados Unidos. Y durante la maestría van a servir en la carrera que tienen. Yo hice ingeniería del sistema, digo, pero perfecto. Y no hay problema si no dominan el idioma porque el primer año te van a enseñar el idioma. Dije, pero también te van a pagar $2,000 todos los meses como compensación por tu trabajo. Yo digo, pero yo dejo la monedita aquí, le mando algo de eso todos los meses y ya yo estoy plantado. Perfecto. Yo estaba comenzando a pastorear aquí. Eso fue en el 2005, cuando yo llegué aquí a la iglesia. Y cuando llego, teníamos una entrevista con la persona el sábado siguiente. Y oiga esto, el viernes en la noche venga un culto aquí. Y cuando estoy aquí en el culto, hay un hombre por ahí que llamamos que es profeta. Y es profeta de verdad. Se llama Brígido Sánchez. Estaba Brígido predicando aquí. Yo no conocía a Brígido, yo nunca había visto a ese hombre. Yo tenía esa primera semana en la iglesia, hermano. Y vengo a mi culto, que incluso la hermana me dijo, la que dirigía esos cultos, me dijo, pastor, usted no tiene que venir, porque yo estaba a pie en ese tiempo. Y venía del ensanche Quisqueya. Me dice, no tiene que venir, pastor. Ese culto lo armamos nosotros, las damas y cosas. Digo, pero yo soy el pastor nuevo. Yo tengo que estar en todas. Cogí para acá. Y cuando llego, el hombre predica un mensaje muy bueno, muy bien, excelente, Y él, en el púlpito, viene y me llama. ¿Usted es nuevo pastor? Digo, sí. Venga, hay una palabra de Dios para usted. El sábado, al día siguiente, yo voy a mi entrevista, ¿verdad? Ya dije seguro que me voy para Estados Unidos. Al sueño americano. Porque era para algo ministerial, pero yo estoy pensando en mi sueño americano. Y entonces, oiga lo que me dijo ese hombre. Cuando la persona tiene un ejercicio, una relación cercana al Espíritu de Dios y sabe quién es que le ha hablado. Oiga lo que me dijo, frente a todo el mundo ahí. Viajarás, pero no ahora. ¿Oyó? Usted se imagina, yo estoy predicando la palabra aquí, pero yo no te voy a hablar de tu viaje, ¿verdad? Porque eso no está en el guión. La palabra me está hablando de los dones, que yo cuando, pero tú tienes un viaje mañana y viene un profeta que Dios puede usar aquí, a cualquiera que sea profeta aquí, y decirte, mira, tal situación, me dice el Espíritu, tal cosa. Y me dice, viajarás, pero no ahora. Así te dice el Señor. Dice, Dios te va a llevar, el viaje que vas a hacer es el Señor que te va a llevar y te va a llevar a un lugar muy lejos. Dice, vas a pasar varios océanos. Oiga lo que este hombre está diciendo. Varios océanos vas a pasar. Me dice, y el viaje no lo vas a pagar tú, todo lo va a cubrir el Señor. Dice, y allá donde vas, te vas a reunir con muchos hombres. Oiga lo que dijo. 2005. ¿Sabe cuándo yo viajé? En el 2008. Viajé a Singapur. Tuve que pasar el océano Atlántico, el Pacífico y el Índico por allá. Y incrustarme allá en Singapur. Un viaje de 24 horas que me dio la noche 2 veces en el avión. Cuando vi que era de noche de nuevo me asusté. Dije, ¡uy, Dios mío! Yo tengo dos noches aquí. Y entonces llegué allí. Cuando llegué al lugar, hermanos, mire, una reunión con 55 líderes, solo hombres. El viaje costaba más de $10,000 y yo no pagué más que $200 como una cuota para ver si yo realmente era líder en la iglesia.
que la iglesia fuera capaz de invertir en mí. ¿Está entendiendo? Solo eso. Y allí fui instruido. Y me dijo él, cuando estés, yo me había olvidado de ese asunto, cuando estés en el aire, te vas a acordar de esta palabra. Oh. Y cuando yo iba en el aire, ¿sabes cuándo me acordé de eso? Cuando hubo turbulencias. Que el avión se movió como una trate vieja, una guagua de esta vieja que usaba el gobierno. Y yo me asusté así. Y entonces ahí me recordó el Señor quién era que me llevaba por ahí. Y entonces vino una paz a mi alma, así dije yo, y miré a mi alrededor, así dije yo, si estos blanquitos, porque ya yo estaba pasando de España para Suiza por ahí, digo yo, si estos blanquitos supieran que este avión no se cae solo porque este negro va aquí. ¡Oh! Porque Dios tiene propósito. Ese día me di cuenta que ese hombre habló, el Espíritu de Dios habló por su boca. Profeta, mire, todos somos profetas cuando predicamos la palabra. Porque profetizar no es solamente decir cosas de futuro, es hablar la palabra de Dios. La palabra de Dios es profética, siempre. Por tanto, en sí todos somos profetas cuando predicamos la palabra. Pero hay esta capacidad especial en el que Dios muestra cosas que solo Él sabe. O que solo tú y Él saben. Entonces sí. Y cuando tú oyes eso, tú te consuelas, te fortaleces, porque mire que hice yo. Al día siguiente no fui a la cita. Dije, ¿a qué voy yo si ya Dios me dijo que no voy a ir? Pero tú te das cuenta cuando tú tienes una situación crítica. Hace poco yo estaba muy preocupado por mi hijo en Estados Unidos. No tiene los papeles que quiere el gobierno. Y yo dije, ahora mi muchacho me lo van a devolver. Y yo estaba angustiado. Y Dios usó a una mujer que es profeta. Se llama Isabel Melo. Ella estaba por allá y Dios le dijo, ve y dile a mi siervo Tomás que su hijo está bajo mi cuidado en Estados Unidos. Que donde hay un grande hay otro más grande. ¿Oyó? Que cuando a Moisés, que cuando el faraón decretó la muerte de todos los niños en Egipto, Jehová mandó a Faraón a cuidar a Moisés. ¿Qué le parece? Él está matando a todos los niños hebreos y allá viene Jehová y dice, ese niño no lo vas a poder matar y lo vas a criar. Míralo ahí. Hay uno más grande que él. Y ese día, cuando esa hermana me dijo eso a mí, yo recuperé la paz. El consuelo. La palabra profética consuela. Pero las iglesias que no creen en profetas se pierden ese consuelo. Pastores responsables de privar a la iglesia de los dones que el Espíritu Santo ha puesto a servicio de la iglesia para edificación del cuerpo. Aquí no hacemos eso. Dios nos libre. Porque ahí está la palabra. Y el compromiso es con ella, con la palabra y con el Dios de la palabra. Entonces, mire, la iglesia realiza una función, oiga esto, en cada miembro. Interesante esto, hermano. Oiga, Dios pone cada uno en el cuerpo. Mire, 1 Corintios 12:18. Oiga lo que está diciendo esto. Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Sabe qué significa eso? Que el área del cuerpo que tú ocupas en la iglesia no es el pastor que determina. Es que el pastor no me tiene a mí aquí. Él cree que lo único que yo puedo hacer es quitarle el polvo a los bancos. No. El que te puso en alguna posición en la iglesia es el Señor. Él es, y dice, y lo hace como Él quiere. Es decir, que está a su discreción. Está a su discreción. Pero eso es para el servicio de la iglesia. Es decir, cada miembro ocupa un lugar estratégico en la iglesia. Pero así es tu vida. En todo lugar tú eres puesto por Dios ocupando una posición estratégica. Tú eres el representante de Dios en ese lugar. Tú estás para servir a Dios en ese lugar o en esa posición. Cuando una persona entiende eso, toda su vida está siempre vinculada al servicio de Dios. No existen cosas seculares. ¿Oyó esto? No, porque yo en mi vida secular hago así y en mi vida cristiana
Algo así. No, hermano, tú estás equivocado. Porque en tu vida secular tú eres el siervo de Dios. Y en tu vida cristiana tú eres el siervo de Dios. En los negocios tú eres el hombre de Dios. Y en cualquier cosa tú eres el hombre de Dios. Y tú estás allí para influir lo de Dios que hay en ti y en todo lo demás. Eso es importante. Hay gente que no, porque aquí tengo que cuidarme. Aquí, porque mira, si yo digo que soy cristiano, aquí hasta me votan. Y no estás pensando que Dios te puso allí para que seas cristiano. Para que los representes allí, puedas influir lo de Dios a la gente. Que allí hay necesidad de Dios. Quizás si se oponen a las cosas de Dios, es por eso que Dios te puso a ti ahí. Procura ser excelente, procura ser ejemplar en ese lugar, procura ser necesario, procura ser de bendición. Y la gente va a decir, espérese, hay que dejarlo hablar a él. Queremos más personas como él aquí. Pero hay gente que no. Óyeme, mucho tiempo en un lugar y la gente no sabe que es cristiano. Son cristianos de la secreta en ese lugar. Dios te pone con estratégicamente. Estratégicamente es el Rey de Reyes que planeó tu posición, que planeó el lugar que ocupas. Él es. Y es posible que Él tenga interés en que tú crezcas en esa posición de tal modo que haya que moverte a una posición más alta. Pero es Él que lo hace. Es Él. No soy yo, no es el pastor. Yo lo entendí, con tiempo lo entendí, gracias al Señor. Cuando me hablaban de ministerio, me hablaban de esto, yo decía, bueno, Señor, si tú me quieres algún ministerio, pon al pastor a llevarme a eso. Porque yo no puedo decirle al pastor de que, mire, pastor, Dios me dijo a mí que yo soy profeta, así que póngame a profetizar. Eso no tiene sentido. No, que Dios me llamó a ser pastor, póngame como pastor. No, tampoco. Si Dios me llamó, Él es que tiene que organizar el asunto. Él es que tiene que poner a la gente a verlo. Si tú tienes un don, ¿tú sabes quién es primero que lo va a ver? La gente. Óyelo, hermano. Que hay gente que vive insistiendo, ¿por qué usted no me pone a esto? ¿Por qué no me pone a lo otro? Amigo, no te pongo a eso porque no lo he visto en ti. Y si es que yo estoy ciego, dile al Señor, ábrele los ojos a ese pastor para que vea que yo soy una estrella en eso. No, hermano. Y otra cosa, mire, ¿sabe cómo se demuestra el don? Sirviendo. Póngase a servir, hermano. Usted sabe que Dios llama siervos a los que le sirven. Y tú sabes que Dios te dio el don para que le puedas servir. Yo estuve buscando en las redes, en YouTube, yo estaba buscando cuáles son los requisitos para servirle a la realeza. Oye, y entonces dice la IA que no hay una, digamos, línea de requisitos establecidos porque cada realeza, cada monarquía, cada reino tiene su protocolo y tiene sus exigencias. Pero una cosa que se pide de común denominador es que el servidor sea excelente y que esa persona sea muy bien dotada. Que lo que haga sea algo realmente con una gran capacidad. Que sea muy conocedor del protocolo de ese reino y que tenga alta discrecionalidad, ¿verdad? Prudencia, que sepa comportarse. Entonces, si eso hacen los reinos de la tierra para elegir a una persona para servirle, ¿qué piensas que hará Dios para que tú le sirvas? Pero mira que dice Proverbios, creo que 22, 29. Proverbios dice que has visto hombre diligente en lo que hace. Delante de los reyes estará, delante de los príncipes. No será puesto delante de los de baja condición. Ahora observa esto. Si Dios te ha dado dones y te ha llamado a servirle, ¿sabes por qué lo ha hecho? Porque te ha visto diligente. Porque tú no eres, dice, para estar delante de los de baja posición. Aunque tú le vas a servir a todos, pero tú siempre lo haces sabiendo que le sirves a Dios. Mi servicio es a Dios. Lo que hago es para Él. Por eso lo hago como si fuera para Él. Así que un servicio mediocre, un servicio medalaganario, como que sí se puede. Un servicio lo hago en mi tiempo que pueda.
lo hago a la hora que llegue, sino que pongan a otro. Eso no es servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que pasa muchas veces en la iglesia, que la gente hace las cosas como si se lo hiciera haciendo un favor a la iglesia, un favor al pastor. Ay, pobrecito, es que ahí no hay quien lo haga, yo tengo que ir. No, si tú vas a hacer algo, hazlo como para Dios, porque Él es que te llama a hacerlo. Y Él te ha dotado para ello, te ha dotado para que tú le puedas servir. Entonces los dones cumplen esa función, poner a la iglesia a cumplir su rol. A cumplir su rol. Y como los dones son dados por gracia, debemos recibirlos con humildad. Y debemos recibirlo, ¿verdad?, con regocijo. Y saber que es una gran honra. Cualquier don. Cualquier don es una gran honra. La iglesia realiza una función en cada miembro. Oiga esto. ¿Y para qué Dios hace eso? Para que nadie se crea superior a nadie. Primera de Corintios 12, 19 al 26, dice el apóstol Pablo. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es un solo. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Para qué? Para que no haya desavenencia en el cuerpo, dice el Señor, sino que cada miembro, que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Claro, porque cuando me duele el pie, todo mi cuerpo se preocupa. Me duele el pie. Eso es lo que Dios quiere. En cada función que realiza cada miembro, hacerte parte necesaria del cuerpo. No puede ser que un hermano dejó de venir a la iglesia y a nadie le importe. Esto puede pasar cuando ese hermano no servía para nada en la iglesia. Nadie lo extraña. No cumplía ninguna función. Pero a veces decimos, pero esa persona no hacía nada. Cuando viene a ver, esa persona es la que más ora por la iglesia. Y está haciendo una función. Tú no lo sabías que esa persona oraba por ti, pero ella está haciendo una función. O esa persona es la que visita a los necesitados que están en los hospitales. Y cuando ella va y visita a los hospitales, es la iglesia que está yendo a ese hospital. Es parte del cuerpo que está yendo a ese lugar. Y cuando ella hace un favor a un vecino, los vecinos ven a la iglesia en ella. Esa persona es cristiana de aquella iglesia. Qué buena persona es. ¿Y a qué iglesia tú vas? Allí al remanso de Dios. Oye, qué buena iglesia. Venga, que es verdad, es una buena iglesia. Entonces, mire, el Señor dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces, esto es, dice él, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Bendigamos a Dios por esto. Los dones son una bendición para la iglesia. Pero mire una cosa, ya con esto tenemos que ir terminando. El tiempo no juega. Oiga esto. Los dones han de ser administrados por el Espíritu, no por nuestras emociones. Ese es uno de los graves problemas que pasa con los dones espirituales. Que dice la Biblia, creo que Mateo 11, 28, que dice que irrevocables son los dones y el llamamiento del Señor. O sea que cuando tú recibes un don de Dios, lo tienes. Ese don está en ti. Es decir, que es posible que tú puedas usarlo motivado solo por tu propia mente.
por tus emociones, por tus deseos o por tus intereses. ¿No tendrá la misma eficacia? Claro que no. Pero puede usarlo porque es un don. Por ejemplo, tú cantas, tú tienes el don, ¿verdad? Del canto, tienes ese talento. Y aunque tú estés frío o apagado en el espíritu, tú sigues cantando bonito. Y la gente te va a escuchar y la gente puede aplaudir a Dios. No porque tú le estés inyectando con tu vida espiritualidad a ellos. No, es que el canto, al ellos cantarlo, o te pueden oír cantar y aplaudir por el don, un don precioso, ¿verdad? Pero tú estás apagado, frío, o tú estás usando ese don como un comercio, como un negocio, ¿verdad? Tú puedes ser un excelente predicador, un tipo que se preparó, porque hay una cuestión en esto. Oiga esto, los dones son perfectos, son dones del Espíritu, pero a ti te toca perfeccionarte usando el don. Oye, no es perfeccionar el don, es perfeccionarte tú usando el don. Y para eso hay que hacer una serie de cosas. Hay que estudiar mucho, hay que leer mucho, hay que prepararse bien en la palabra, hay que orar, hay que tener una relación muy cercana con el Señor, hay que conocer el área donde tú vas a ministrar a la gente y las necesidades. Hay que dotarse para hacer un trabajo bien eficaz. Entonces hay una parte que hago yo. Por eso cuando la persona ignora el don se queda allí. No progresa. Entonces, ese don que Dios me ha dado me hace un instrumento del Espíritu cuando yo permito que el Espíritu opere a través de mí. Pero puede ser que yo lo haga en mi carne. Y observe que dice la Biblia que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Él es el que opera los dones. Que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Pero, ¿qué significa esto? Y aquí viene una parte interesante. Dice, hay diversidad de operaciones. Y sabe que la palabra operación en griego, la palabra que usa allí se llama energema, de donde viene la palabra energía. Diciendo que la energía, el motor, el que inspira, el que acciona el don en el creyente es y debe ser el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Que yo puedo, después que ya yo tengo conocimiento del don, puedo usarlo de manera indiscriminada. Y ahí viene la situación. Que yo puedo cometer una imprudencia. Yo puedo ir donde el Espíritu no me ha mandado. Y por eso no habrán los resultados que se esperan. Porque yo no fui enviado por el Espíritu. O yo puedo crear confusión actuando de manera inapropiada. Porque ¿quiénes son los que creamos la confusión? Nosotros, porque el Espíritu no lo hará. Dice la Biblia que Dios no es Dios de confusión. Entonces hay dones que pueden crear un poco de situación. Porque fíjese una cosa. ¿Cuál es el tema de nuestro mensaje hoy? El propósito de los dones. Todos los dones fueron dados para provecho de la congregación, para provecho del bien común, para beneficio del que está dentro y del que está fuera también. Por tanto, cuando yo estoy aquí en la iglesia, yo debo procurar que mi servicio a Dios sea para edificación de todos. Y ahí es que viene el detalle con el don de lengua, especialmente el don de lengua. Porque el don de lengua, dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 14, el apóstol Pablo está hablando del don de lengua y dice él, oiga, dice él, seguid el amor y procurar los dones espirituales, verso 1, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Oyó? Tanto afán, la iglesia pentecostal, mucho afán para que se hable en lengua, pero el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces, si no habla a los hombres, no edifica a la iglesia. La iglesia queda sin fruto. ¿Por qué? Dice él. Pues nadie le entiende. Porque aunque por el Espíritu hable misterio, está hablando misterio por el Espíritu, pero nadie lo entiende. ¿Y cuál es el provecho entonces si nadie lo entiende? Y el don fue dado para provecho. Provecho de la congregación y provecho del que llega, del que escucha. Entonces mire esto, dice él.
Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Oye, todo es la bendición que hay cuando alguien te habla en tu idioma. Pero cuando alguien me está hablando en un idioma extraño, yo soy el primero que cuando alguien está hablando en lengua, yo levanto el oído así. Digo, Señor, ayúdame a entender si eres tú que estás hablando. Y si no, que la persona obedezca a la palabra que dice que se calle. ¿Cómo es? Sí. Así dice la Biblia, hermanos. Oiga, oiga, dice él. Dice, el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ahora, mire dónde es la edificación que recibe el que habla en lengua extraña. En su espíritu. Pero usted sabía que el lenguaje del espíritu no siempre es el lenguaje de la mente. Para que lo que está en el espíritu llegue a la mente, tiene que haber una comprensión en tu mente. Pero como tú puedes estar ignorando, tú ignoras la voz del espíritu y la guianza del espíritu, también vas a ignorar lo que él te está diciendo en el espíritu. Ni tú tampoco recibes beneficio de esto. Dice él, así que quisiera que todos que hablases en lenguas. Oiga, no es que está prohibiendo que se hable en lengua. Es que está diciendo él que lo más importante es que se profetice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Cuando alguien habla en lengua aquí en la iglesia y no hay quien interprete, recuérdelo, debe callarse. Porque nadie lo entiende. Y lo que puede crear es confusión. Eso dice la palabra. Siga orando para que Dios me ponga gracias. Ponle gracias, Señor, a este predicador. Oiga lo que dice él. Verso 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Mira qué interesante. Si yo te hablo en lengua y tú no entiendes, ¿qué te aprovecha? Dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta tiene sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. ¿Están oyendo lo que dice la palabra? Entonces sí, somos una iglesia pentecostal, pero queremos ser una iglesia cimentada en el protocolo que el Espíritu da para el uso de sus dones. Porque todo tiene que ser para edificación. Dice él, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación. Necesitamos hacer todo lo que hacemos para edificación. Y es verdad que hay una manifestación del Espíritu. Y como yo sé hablar en lengua, porque ya tengo el don, yo puedo de una vez sentir el impulso y... Pero los demás me miran así. ¿Qué está diciendo? Nada. Y entonces aquel me oyó hablando en lengua, aquel también se pone a hablar en lengua, aquel también, aquel también. Y hay un lío. Y que hermano, estamos llenos de gozo. Sí, pero hay gente que llegó ese día a la iglesia y dijo, no vuelvo más a esa iglesia. Porque se ponen a hablar unos lenguajes raros. Y cuando viene a ver, tú no sabes quién es que está hablando ahí. Si es un espíritu malo o si es el Espíritu de Dios. Porque se crea confusión. Necesitamos ser entendidos. La iglesia cumple una función muy importante. Servir a la gente sirviéndole a Dios. Para alcanzar a la gente. Para edificar. ¿Sabe qué significa edificar? Edificar significa construir. Estamos llamados a que todo lo que hacemos debe ayudar a construir la vida espiritual del otro. ¿Para qué? Para que sea apropiada su vida para la manifestación del Espíritu en su vida.
para que Él sea una buena morada para Dios. Todo en la iglesia tiene que ser hecho para edificación. Deberíamos tener cuidado entonces, porque no es simplemente que yo quiero explayar lo que yo siento. No, es que yo sé que eso que yo estoy haciendo debe ser dirigido por el Espíritu Santo. Y no me debo cohibir si es el Espíritu. Ahora mire esto, ¿cómo yo sé que es el Espíritu? ¿O cómo yo puedo distinguir si son mis emociones? Mire, cuando tú tienes todo el control, son tus emociones. ¿Qué significa eso? Que si tú te paraste a danzar y tú estás muy consciente que te puedes detener, detente, que no es el Espíritu, eres tú. Oiga, si usted comenzó a hablar en lengua, pero usted puede pararse, usted está muy consciente que usted está, deténgase, no es el Espíritu. Y si usted está hablando en lengua y usted no entiende ni papa de lo que está diciendo, y no oye que otro se levantó a interpretarlo, deténgase, que no es el Espíritu. Porque todo lo que el Espíritu va a hacer en la iglesia va a ser para edificar la iglesia. ¿Está claro eso, hermano? No estamos prohibiendo que usted lo haga, solo queremos que lo haga con entendimiento. Y que lo haga con el propósito que tienen los dones, que es edificar a la congregación. Servir de ayuda a edificar la vida de todos los que estamos en la iglesia. Entonces, esto es importante para que seamos una iglesia que bendiga al que llega y al que está. Eso es lo más importante. Oiga bien, hermano, porque ninguno está puesto por encima de los demás. Mire que dice que todos somos necesarios. Ni siquiera la cabeza puede prescindir del dedito más pequeño porque le hace falta. Este propósito entonces es para edificación. Y observe esto. Cada miembro cumple una función, decíamos ahorita. En cada miembro la iglesia cumple una función. Y vea esto, hay gente que se siente incómodo en la iglesia porque no me visitan. Pero ¿a quién le dijo él eso? A un par de hermanos que fueron a visitarme. La iglesia no me visita, pero esos hermanos están cumpliendo la función como cuerpo, su función. Ellos están yendo y cuando ellos van es la iglesia que está yendo. O cuando llega una persona aquí con una necesidad, no todos podemos sacar de los bolsillos y dar. Quizás no tenemos, si algunos tenemos y estamos pensando que lo tengo por otra cosa. Pero hay uno que es generoso, tiene el don de la misericordia aquí. Y ese se sacrifica y da. Y va. Y cuando ese te da algo, es la iglesia, es un miembro de la iglesia, es parte del cuerpo que está obrando. Dios se representa en cada miembro en la iglesia. ¿Y cuál es este valor? Este valor es que te hace parte. Y esto sí que es, mire hermano, esto es extraordinario. Dios nos ha dado dones para hacernos parte del cuerpo y de una congregación. Hacerte parte. La salvación es un regalo. Pero mire que Dios no ha querido hacer esto. Oiga lo que Dios no quiere hacer con la salvación. Dios no quiere salvarte y ponerte simplemente en el lugar. Ya, listo. Y tú estás allí, me trajeron para acá. Me libraron de tales cosas. ¿Verdad? Pero allí hacen esto, hacen lo otro y tú no matas. No. Yo estoy aquí. Mire, le dan esto, sí, me dieron esto. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú seas parte de lo que se está haciendo en el reino. Y por eso te da dones. ¿Sabes lo bueno que es que tú seas parte de eso? Es más, hay gente que se va de la iglesia porque no se sienten parte. No me siento parte, yo no. Pero tú sabes que cuando tú te sientes útil, cuando tú te sabes útil, eso te agrega valor. La gente que se pone muy mayor, que ya no puede trabajar, ¿qué es lo que más le afecta? Que ya no pueden hacer gran cosa y entonces a veces dicen, no soy útil, ya lo que soy es una carga. Dios no quiere eso en su iglesia. Dios quiere que te sientas parte, que te sepas parte y que eres una parte importante, que tú cumples una función y que esa función es importante para el cuerpo. Que cuando tú no haces eso al cuerpo le falta algo. Eso quiere Dios. Así es que la salvación te acoge en el reino. Y el gran Rey de Reyes y Señor de Señores te ha dotado para que puedas servirle y ser parte de todo lo que Él está haciendo. ¿Cuántos quieren apreciar eso? Ser parte.
Ponte de pie. Dios te ha dado un don. No importa cuál. Investiga cuál es el don que Dios te ha dado. Puede ser que tu don sea el de orar. Eres una persona que ora con fe. Y oras por las necesidades de las personas. Y oras por las almas. Y oras y estás orando. Dios te escucha. Y esas oraciones tienen respuesta de Dios. En eso cumples una función vital en el reino de los cielos. Quizás tú eres de las personas que te gusta ir a visitar a los hermanos. Esa es una función y un don extraordinario. La iglesia necesita estar presente en la vida de los hermanos, fuera de la congregación, fuera del templo. Hay que también ir allí. Y no todos pueden ir. Quizás tú solamente, yo solamente invierto. Yo vivo trabajando, tengo empresa, pero yo no tengo ese don de estar predicando en la iglesia o esto. Pero tú puedes contribuir financieramente. Tú eres un inversionista del reino. Dios te dio esa facultad, esa capacidad. Y esas inversiones son importantes para enviar a aquellos que solamente tienen los pies para ir. Algunos solamente tenemos los pies. Yo recuerdo que iba a los viajes misioneros y casi siempre llegaba el día del día de viaje misionero. Yo no tengo cuarto para el pasaje. Digo, Señor, yo voy ahí como quiera. Yo no tengo cuarto, pero yo voy ahí. Y ahí venía un hermano y me encontraba en el camino. Pastor, mire, hermano, no, antes de eso yo no era pastor. Mire, pastor, venga, para que vaya para su viaje misionero. Digo, gloria a Dios. Todos cumplimos una función. Y mire una cosa muy importante. Dios te da esa función para que seas parte. Hay gente que no se siente parte y se va. Pero muchas veces tú te vas porque no has comprendido tu rol en ese lugar. Dios te pone en una congregación y esa congregación es parte del cuerpo y tú cumples una función allí. Procura ser parte. Procura cumplir tu parte. No para los hombres, sino para Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por darnos dones preciosos. Cada don es precioso. Cada cosa que se hace mandada por ti, oh Dios, es una cosa necesaria, útil, vital para que la iglesia opere y funcione como un cuerpo perfecto para lograr los propósitos eternos de Dios, para lograr los propósitos de Cristo. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia dirigida por ti en cada don, en cada manifestación. Una iglesia, Señor, Dios, con un corazón puesto para ti. Ayúdanos, Señor, a ministrar especialmente cada cosa en amor y con amor. Bendice a los que escuchan esta palabra. Dios, y lo que me ha faltado a mí, oh Dios, por mi torpeza, por mis limitaciones, Dios, Espíritu Santo, complétalo en la vida y en el corazón de cada oyente. Gracias por Jesucristo. Amén. Dios me los bendiga, amados. Muchas gracias.